Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y es un gusto y un placer acompañarte en una clase más de la asignatura Auxiliares de la Comunicación aquí en Universidad CETEC. Es un gusto y un placer continuar trabajando con este proyecto de desarrollo en medios digitales. Te voy a compartir la pantalla. Únicamente te recuerdo que si tienes alguna situación eh, ajena a lo escolar que te impida por ahí desarrollarte académicamente de manera normal o cotidiana, me lo hagas saber a través de estos medios de comunicación. La semana pasada estuvimos viendo recursos en estos medios digitales y comenzamos con el trabajo de los recursos físicos y los recursos no físicos. Te recuerdo que estamos viendo radio, son estos recursos. Ya nos vamos a dar a la tarea de comenzar a generar recursos para que tú puedas desarrollarte mejor en los medios. Normalmente las primeras ocasiones en las que trabajas un medio te cuesta trabajo, no estás habituado a tiempos, no estás habituado a horarios, no estás habituado a ser tan preciso en algunas cosas y es por eso que primero que nada hay que identificar los tipos de recursos del medio, ¿no? Con el que estamos trabajando. Te recuerdo, en el caso del radio tenemos los recursos físicos, ¿sale? Los vamos a poner aquí, recursos físicos que comprenden a las personas como el locutor, el productor, el maquinista, los implementos, los micrófonos, la cabina, entre otros. Es decir, todo lo palpable, como lo habíamos platicado, ¿no? Y los recursos no físicos. ¿Cuáles son estos recursos no físicos? Comprenden la información que aportaremos en nuestro programa, es decir, la escaleta, la hoja en la que vamos a desarrollar nuestro programa de radio, es un recurso físico, pero lo que viene perdón, de nuestra escaleta y lo que vamos a decir es un recurso no físico. La temática, la información, los comerciales, los consejos, los tips, todo aquello que va a salir durante el programa, comprenderá este tipo de recursos, ¿no? Ahora bien, vamos a profundizar un poquito más con algunos de estos recursos para irnos familiarizando porque los vamos a utilizar. Para comenzar nuestro trabajo de radio debemos de tener comunicación, esa es la parte vital. Hay que, perdón, durante la creación de tu justificación de tu programa de radio, recuerda que te pedí hablarle por lo menos a 5 personas. No, no que digas Juanito, Pedrito, María, Ramiro y Sebastián. No, 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 eso no es hablarle a 5 personas. Con hablarle a 5 personas me refiero a hablar a 5 tipos de receptores diferentes, aquellos que van en su automóvil, aquellos que nos escuchan en casa, aquellos que nos escuchan en el trabajo, aquellos que nos escuchan por primera vez y aquellos que ya son nuestros seguidores, ¿no? La audiencia que ya hemos ido ganando poco a poco. Entonces, la parte importante del radio es que tanto puedo comunicar a estas personas, digo, por citar un ejemplo, a estas 5 personas desde un micrófono, porque ellos no me conocen, únicamente lo que conocen es mi voz. ¿Ok? Entonces, es muy importante contextualizar y ambientar mi programa de radio. Por ejemplo, si yo estoy, anótale ahí, recurso de esta clase, recurso o primer recurso de esta clase, contextualizar y ambientar mi participación. ¿Cómo lo puedo hacer? Ahorita te voy a dar un ejemplo, pero ojo aquí. ¿Sale? Vamos a leer. La radio, como muchas veces se ha dicho, es un medio ciego, pero también al mismo tiempo un mundo a todo color. La radio es todo eso porque en aquel que la escucha genera constantemente imágenes mentales que, a diferencia de estas otras imágenes que se ofrecen en el cine, televisión, prensa, fotografía o videojuegos, por citar algunos ejemplos,
No están limitadas por espacios, ni por pantallas, ni por colores, ni por sonidos, y tampoco están limitadas, ni mucho menos, por el lenguaje radiofónico. Un lenguaje que, como luego veremos, presenta una gran riqueza expresiva y unas extraordinarias posibilidades de explotación. Si yo te pregunto en el examen, ¿cuáles son las ventajas del lenguaje radiofónico? Tú vienes a esta diapositiva y estudias, ¿ok? La capacidad de generar imágenes mentales en los oyentes es sin duda la principal especificidad de la radio como medio de comunicación, aunque tradicionalmente también se le ha atribuido otras propiedades a las que necesariamente tenemos que referirnos: su inmediatez, heterogeneidad de la audiencia, accesibilidad, credibilidad de sus mensajes, y en comparación de otros medios, la radio es más barata y técnicamente más sencilla. No hace falta disponer de infraestructura. ¿Ok? Entonces, en este sentido, encontremos que la radio es uno de los primeros medios de comunicación, ¿sí? También encontramos, también encontramos eh, al día de hoy, al 3 de agosto del 2023, que no ha perdido esa esencia de poder llegar a diferentes personas, a diferentes estratos, y que siga teniendo esta magia, ¿no? En esta parte del radio no todos son ventajas, ¿sale? Es importante que cuando se realice un trabajo específicamente auditivo, se vista el contexto, se vista nuestra participación y generamos un ambiente propicio, ¿no? Ahora, es importante, es súper importante el lenguaje radiofónico. ¿A qué voy? A lo siguiente: sin la existencia de un lenguaje y sin la existencia de un código, un conjunto de normas y reglas que den sentido a este lenguaje, difícilmente podríamos hablar de comunicación. De la misma manera que tampoco sería posible entablarla si no se dispone de un canal que la haga viable. Si no se da una situación que la propicie, por mucho que deseemos conversar con alguien, raramente lo podremos hacer si no tenemos interlocutor o si no hay un mensaje que transmitir. Ok, vamos a hablar muy brevemente del ciclo de la comunicación o del proceso de la comunicación: emisor, mensaje, receptor, retroalimentación. ¿Sale? Vámonos con los cuatro básicos. De ahí le añadimos el código, el contexto, el ruido, las pausas, los silencios, y el mensaje comienza a ser primero más complejo, después después parte de lo general a lo particular, se vuelve más específico, y esto lo debemos de tener acorde a lo siguiente. Para el lenguaje radiofónico encontramos que tenemos materiales sonoros y no sonoros. Entonces, de la misma forma que en otros medios, en la radio, se deben de dar las condiciones necesarias para hacer de la comunicación una realidad. Ojo, porque tal vez ahorita no lo entiendas, pero en el momento del ejemplo vamos a ver muchísimas cosas. Tiene un lenguaje y códigos específicos de los que se sirven sus profesionales para construir toda esa amalgama de mensajes y sonidos que llegan a nuestros oídos a través de nuestros aparatos receptores. De hecho, si ahora sintonizamos una emisora de radio, te darás cuenta que constantemente van sucediendo y alternando voces y músicas. En algunos casos, sonidos como el cantar de los pájaros, un anuncio sobre un balneario, eh, el de un motor, el de un claxon, un anuncio de coches. Todo debe de estar perfectamente elaborado para que podamos dar ese mensaje como debe de ser. ¿Sale? Entonces, vámonos a lo siguiente. Eh, los componentes, ojo, pon aquí, los componentes del lenguaje radiofónico son las materias primas con las que trabaja la radio. El primero es la voz, el lenguaje que nosotros utilizamos como humanos, ¿no? La música, el lenguaje de las sensaciones. Más adelante nos vamos a dar cuenta que en el tema de la música, los BPM,
son los bits por minuto, la cantidad o la velocidad a la que corren estos clips de audio nos van a ayudar bastante, ¿no? Los efectos sonoros, que es el lenguaje de las cosas, y el silencio. Lo voy a poner aquí en subrayado. Como es lógico, el uso que se hace de estas materias varía en función del tipo de programa y debe de variar también de acuerdo del perfil de cada locutor o de cada redactor. Una, eh, una fórmula adecuada del uso de la voz, la música, los efectos sonoros y el silencio nos va a generar un estilo. Y un estilo que sea agradable a la audiencia es un estilo que puede tener, que tiene probabilidades en cuanto a la duración del programa, es decir, que este se extienda, permanezca y se mantenga. El principal denominador común de los componentes del lenguaje radiofónico es, ante todo, su ilimitada riqueza expresiva y su gran poder de sugestión, utilizando solo la voz o solo la música o la voz y la música o la voz y el silencio, ejemplo, o todas las materias primas a la vez, podemos lograr que el oyente se alegre o se ponga triste, que visualice en su mente un paisaje, que recree un movimiento, sienta miedo, que se entretenga o que se aburra, porque en el universo de la radio todo es posible. Tras estas explicaciones, te resultará más fácil comprender la definición del lenguaje radiofónico que el profesor Armand Balsebri, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Balsebre, perdón, Balsebre, en la Universidad Autónoma de Barcelona, aporta en el libro que precisamente lleva por título Lenguaje Radiofónico. Ojo, te lo voy a poner aquí. Conjunto de normas sonoras y no sonoras, representadas por los sistemas expresivos de la palabra. Música, los efectos sonoros y el silencio, cuya significación viene determinada por el conjunto de recursos técnicos expresivos de la reproducción sonora y el conjunto de los factores que caracterizan el proceso de percepción sonora e imaginativo visual de los radio oyentes. Perdón, ok, vamos a hacer un ejemplo muy rápido con respecto de este primer instrumento radiofónico, esta primera herramienta que es la voz. ¿Sale? Listo. La voz. La voz es el instrumento con el que los humanos nos expresamos habitualmente, por lo que no es de extrañar que en un medio como el que nos ocupa, eminentemente hablado, esta sea, como se ha comentado en más de una ocasión, la columna vertebral del sonido radiofónico. El profesor Balsebre advierte que ninguna de las materias primas que constituyen el lenguaje radiofónico es por sí misma fundamental para la producción, pero reconoce que la palabra es indispensable en la radio. En este sentido, Balsebre sostiene que aquellos creadores que prescinden de la palabra en sus obras radiofónicas rara vez consiguen un éxito comunicativo. Ok, tenemos el uso de la voz de una manera formal. Ahora vamos a dar paso a algo más natural. Ahora bien, en lo que podríamos calificar como la oscuridad radiofónica es materialmente imposible. Y es que ver la imagen del locutor que está transmitiendo un partido de fútbol o de aquel otro que está pichando el disco que más te gusta es complicado. Sin embargo, nada impide que, fruto de tu propia imaginación,
puedas recrear en tu mente el rostro de quien te habla, su aspecto físico o su estado de ánimo. Es más, en el caso del partido de fútbol, podrías visualizar incluso la velocidad a la que un jugador se dirige a la meta contraria con intención de marcar un gol. Y todo ello solo con escuchar el sonido de su voz. En este ejemplo acabamos de ver algo más natural, algo muy neutro. Entonces, ahora nos vamos con algo más alegre, algo más festivo. Esto es así porque, como consecuencia de la particular relación emisor-receptor que se da en la comunicación radiofónica, la voz se dota de una especial significación, ya que esta es la única herramienta de la que dispone el locutor para transmitir esa información complementaria a través de gestos, expresiones faciales y muecas, que siempre aparecen en aquellas otras situaciones comunicativas en las que sí es posible ver su imagen, como por ejemplo en el teatro, el cine o la televisión. Ok, ya vamos viendo un poquito la importancia de utilizar la voz. No debe sorprendernos entonces que en el libro Redacción y Locución en medios audiovisuales, la radio Amparo Huertas y Juan José Perona, que son profesores de radio en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, lleguen a decir que la voz es la sonrisa del radiofonista. Ojo con lo que te voy a poner aquí. Su boca, sus ojos, sus manos, sus gestos, es decir, ojo, su boca, sus ojos, la radio, sus gestos, su simpatía, su sentido del humor y su mirada, sus movimientos, sus guiños, su vestimenta, la voz es amistad, confianza, credibilidad, misterio, alegría, tristeza, belleza, fealdad, miedo, seguridad. La voz es, en definitiva, todo lo que el oyente puede llegar a imaginar e incluso yo me atrevo a decir que es todo lo que el oyente puede llegar a percibir. Ok, entonces, ¿cómo podemos utilizar? Te voy a dejar esto, porque necesito que lo leas. Vamos a hacer un ejercicio en clase. Eh, ¿Cómo poder utilizar la voz a favor? Con lo que platicábamos la clase pasada, a través de práctica y experiencia, práctica y experiencia, práctica y experiencia. ¿Sale? ¿Por qué utilizar la voz? ¿Por qué ahondar en esta parte de la voz en el radio? Porque si lo podemos hacer con la pura voz, nos va a ayudar en TikToks, nos va a ayudar en podcast. En el caso de las publicaciones de Facebook es un tema más sencillo, puesto que únicamente es un aparato visual, pero recuerda lo que te digo, hay que contextualizar y ambientar nuestra participación. En el caso de la música, la relación entre la música y la radio es estrecha, ¿no? Difícilmente entendemos la radio sin escuchar música, porque así nació este medio de comunicación. En los espacios deportivos, en las tertulias, que son como estos programas en los que se toca un tema y se van dando noticias y vas hablando en los anuncios. Siempre hay lugar para la música, para en esos cortes comerciales hacer más ameno y más agradable eh, el programa, ¿no? La relación no es nueva, por lo que te decía. En los inicios del radio, los programas o las emisoras no tenían más remedio que trasladar sus micrófonos hasta aquellos escenarios, teatros, salas de fiesta, óperas, en los que se desarrollara una actuación que por las razones que fuera, mereciera ser transmitida en directo. Es decir, estaba la obra, ponían los micrófonos, se transmitía y el locutor era de, el día de hoy vamos a transmitir desde el Carnegie Hall en Los Ángeles, pues, ya que se estará presentando el trío italiano Il Volo, y vamos a estar comentando un poquito aquí acerca de su música, sus inicios, sus historias, cómo llegaron a ser este grupo tan importante. Yo te dejo y quiero que escuches la siguiente canción. ¿Sale?
Entonces, es por eso que al día de hoy evolucionó de manera casi natural, ¿no? Entonces, eh, hablando un poquito de historia, la música se transforma y deja de pasar de los programas culturales de teatro, de ir directamente a donde se toca o de invitar directamente a los grupos. Ahora tú lo ves como algo natural cuando en las estaciones de radio invitan a los grupos a tocar en vivo, pero antes eso fue el inicio, lo que marcó la pauta para el radio. Con la llegada de los discos, pues se hace una cabina, se hacen carpetas, se hace un archivo del tipo por géneros, aparte, por géneros musicales, los artistas, por nombre, apellido, por orden alfabético, y la música empieza a cobrar una relevancia aún más importante, ¿no? Eh, En este sentido, para las emisoras, como ustedes ya se dieron cuenta, los medios digitales se vuelven ahí un poquito más accesibles a esta parte, ¿no? En cuanto a la función sintáctica gramatical, la música actúa en esta misma función cuando se utiliza para ordenar y distribuir contenidos y secciones, es decir, cuando tiene un carácter organizador. En esta función es muy habitual en los programas informativos, ya que la música se presenta en diferentes tramos de corta duración, lo que da lugar a que se pueda hablar de distintos tipos de inserciones como la sintonía, la cortina, la ráfaga y el golpe musical. Ojo, el golpe musical es muy importante. Ahorita nos vamos a dar a la tarea en la clase en vivo. Yo te voy a enseñar cómo se hace eso, ¿eh? Anótale ahí, función sintáctica gramática. ¿Ok? En el caso de los efectos sonoros, pues debemos de darnos cuenta, primero, qué tenemos estructurado en nuestra escaleta y qué vamos a utilizar para darle un efecto sonoro más importante, ¿no? O de mayor realidad. Los efectos sonoros eh, los podemos utilizar incluso sin estructura, siempre y cuando, te repito, contextualicemos y ambientemos nuestra participación. Las formas sonoras de un efecto se reconocen y se interpretan porque están asociadas al mundo que nos rodea, objetos, animales, fenómenos meteorológicos, etcétera. Aunque en ciertas ocasiones dichas formas pueden tener un referente real, como por ejemplo las señales horarias radiofónicas o el sonido de una nave extraterrestre. Si consultan algunos libros sobre producción radiofónica, observarán que al referirse a los efectos sonoros, algunos autores hablan de ruidos. Para nosotros el ruido no es un efecto sonoro, sino que es una señal aleatoria, e indeseable que por cualquier circunstancia ajena a nuestra voluntad puede presentarse en el transcurso de la comunicación radiofónica. Así, por ejemplo, se produce un ruido cuando sin querer se le da un golpe al micrófono, cuando un disco de vinilo está muy desgastado, cuando una tormenta afecta a los equipos. Y no es un ruido como este, sino es un ruido a nivel de escucha. Tú estás hablando, el locutor está hablando y se escucha un... que podría ser algo que está interfiriendo la señal. Ok, entonces podemos encontrar lo siguiente. A la hora de definir los efectos, hablamos de sonidos naturales o artificiales. Esto significa que en radio, igual que en otros medios audiovisuales, existe la posibilidad de trabajar con sonidos recogidos directamente del paisaje del sonoro real que se pretende describir. Por ejemplo, los sonidos, podemos ir a grabar los sonidos de un tren, un rincón de la naturaleza, aves, caballos, bicicletas, etcétera, ¿no? O con sonidos creados por el hombre que evocan otro sonido y que por tanto pueden ser percibidos como reales.
Este es el caso, por ejemplo, del sonido del fuego, que puede ser representativo con el papel de celofán, o el sonido de caballos, que puede ser recreado con golpes en el estómago o con las cáscaras de coco partidas por la mitad. Por ejemplo, entonces el general Felipe Ángeles dijo, al ataque, ¿sale? O entonces música de suspenso, tambores, por favor. ¿Sale? Y que son sonidos que podemos crear. En relación con esta creación de efecto, podemos encontrar algunos títulos que te los dejo aquí y algunos hacks, ¿no? Por ejemplo, echar líquido en un vaso se debe de poner con anterioridad un poco de agua en el vaso para que cuando se empiece a echar el líquido se produzca inmediatamente el sonido. El incendio de un edificio lo puedes hacer frotando el micrófono con celofán, un paquete de cigarrillos y partir pequeños palillos de madera. Marcha de tropas. Se utiliza una cajita de cartón con unas dimensiones de aproximadamente 20 por 10 por 5 que contenga una pequeña cantidad de grava sostenida entre las manos y agitada con precisión. Se puede ejecutar con cualquier movimiento. Por ejemplo, yo he utilizado esto. Marcha de tropas. Obvio hay que dar el ritmo, ¿no? Marcha de tropas. Ya van caminando. ¿Sale? Los recursos son variados. Y vamos a felicitar a Juan Domínguez, que nos habla desde el Estado de México, específicamente en el municipio de Nezahualcóyotl. Para él, el día de sus 18 años, tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos sonido de cohetes. Un saludo y un fuerte abrazo para él. Todo eso lo podemos ir jugando, ¿no? Ir acomodando a nuestra conveniencia. Ahora, esto. ¿Qué es esto? De lo de siguiente. Tú me vas a decir, profesor, pero ¿qué está pasando aquí? Y es que si no me escuchas ahora, es porque el silencio es una parte importantísima. Ay, se nos fue aquí un poquito la cámara, ya regresamos. Ok, el silencio es una parte importantísima porque podemos hacer uso de él. Normalmente, a nivel cultural, estamos acostumbrados en este país a que nos digan, hey, shh, silencio, pero nos lo dicen con un poco más de ruido que silencio, ¿no? Entonces, la utilización del silencio es súper importante para que podamos utilizarlo de manera adecuada, ¿no? El silencio forma parte del lenguaje radiofónico y al igual que los materiales hasta ahora tratados, es capaz de expresar, narrar, describir. En el caso de de las situaciones que requieren cierto protocolo de comunicación, por ejemplo, las tragedias, eventos nupciales o eventos que están tipificados como protocolos de comunicación, que pueden ser los decesos o informar noticias crudas o duras. El silencio nos ayuda a través de nuestra capacidad expresiva a darle un mayor énfasis formal a este tipo de comunicaciones. ¿Ok? Eh, lo podemos hacer, como te decía, para estimular la reflexión ante un tema controvertido. Y es que aquí debemos de estar súper pendientes primero de qué es lo que vamos a realizar. Muchas veces nos pasan la noticia al aire y hay que saber tomarla, ¿no? Hay que saber de dónde viene. Entonces, una vez que realizamos o que damos pie a lo anterior, yo te veo en la clase en vivo y cualquier duda, espero que la hayas anotado para que veas el ejemplo con el que vamos a trabajar. Mi nombre es Abraham Gómez y ha sido un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos en